Ser Historia, con Nacho Ares. Habemus Papa, Cardinal Borgia. Hijos míos, soy Papa. Nos esperan grandes cosas. Eres Lucrecia Borgia. Tú tienes un deber que cumplir. Estoy a tus órdenes y a vuestra disposición, santidad. Y yo, padre, Soy el primogénito. Ahora hemos de ser un reino. Y tú serás quien lo conquiste. tú piensas y yo ejecuto. O César o nada. O César o nada. Yo, César Borgia, os condeno. Quien nos traiciona, paga. El lugar en donde me encuentro permite un viaje en el tiempo extraordinario. Estoy en el Palacio Ducal de Gandía, sede de una de las familias, los Borgia en italiano, quizá una de las familias de más renombre de nuestra historia. En este fragmento de la serie de televisión de Antena 3, Los Borgia, escuchábamos algunos de los prototipos que hay alrededor de esta familia, una enorme leyenda negra que ha cubierto de sombras pues lo que en definitiva fue una de las grandes familias del Renacimiento. No voy a decir que fueran todos hermanitas de la caridad ni fueran todos unos santones, pero desde luego no protagonizaron en absoluto muchos de los asesinatos, de los crímenes y sobre todo de las circunstancias políticas y sociales que se han querido ver en ellos. Lucrecia Borgia, por ejemplo, que será la protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo aquí en el Palacio de Gandía, bueno, pues ha sido una mujer que a lo largo del siglo XIX sobre todo ha reverdecido esa leyenda negra y hasta nosotros ha llegado pues la idea de una mujer absolutamente oscura, criminal, asesina, envenenadora, nada que ver con la realidad que rodeó a esta mujer. Este programa especial no sería posible si no fuera gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Gandía, a este propio Palacio Ducal de Gandía que nos ha abierto sus puertas para poder compartir la historia con todos vosotros, con todos ustedes y sobre todo también a nuestros compañeros de la cadena SER aquí en Gandía. Quería darles a todos ellos las gracias y sobre todo a esta cantidad de gente, de público virtual que se ha reunido con nosotros aquí en el Palacio Ducal de Gandía. Ser Historia, decem annos faciens historia. Bienvenidos a Ser Historia. En los próximos 90 minutos vamos a disfrutar de la historia del Renacimiento de la mano de una de las familias más emblemáticas de nuestra propia historia dentro de este marco cultural, dentro de este marco artístico, que son los Borgia en valenciano. Es una familia que tuvo su sede en el lugar en donde nos encontramos, este maravilloso Palacio Ducal que va a servir de escenario para nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de Lucrecia Borgia, vamos a hablar de la historia precisamente de este palacio y de otras mujeres de la familia Borgia que quizás son menos conocidas al no tener pues una leyenda negra que las haya tildado con letras de oro para pasar a los grandes libros de historia. Y hablaremos también de Francisco de Borja, San Francisco de Borja, uno de esos referentes de la familia Borgia, que hunde sus raíces prácticamente a comienzos del siglo XVI y recorre toda la historia de la familia y de este palacio ducal hasta que es canonizado ya en el siglo XVII. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, y más en este lugar tan espectacular. Desde luego, estamos en una visita virtual al Palacio Ducal de Gandía, la sede de una de las familias más increíbles de la Edad Media, del Renacimiento, del Barroco. Abarca una serie de siglos con personajes absolutamente increíbles desde el punto de vista de la historia y también con muchísima leyenda negra detrás que no hace justicia realmente a la importancia que tuvieron ellos en su época que les tocó vivir, ¿no es así?
Sí, así es. Fíjate que en este Palacio Ducal es donde nace San Francisco de Borja, santo varón, sobrino, por cierto, de Lucrecia Borgia, y a ella, por desgracia, la achacaron muchísima de esa leyenda negra, tanto en vida como después de muerte, donde se cebaron, pero sobre todo después de la muerte de Alejandro VI. Ya sabes que hay los Borja, italianizados ya como Borgia, una vez que están allí, tuvieron mucha influencia, y cuando tienes mucha influencia en un lugar, como era esa Italia dividida, llena de principados, llena de ciudades-estados, pues cuando muere Alejandro VI, las críticas fueron furibundas, tanto para él como para los distintos hijos que tuvo Alejandro, ¿no? Rodrigo Borja. Y claro, la bella, la mujer que sirvió un poco de instrumento diplomático y de instrumento político, fue Lucrecia Borgia. Entonces, muchos biógrafos posteriormente también, durante esa época y durante su vida, pero la empezaron ya a denominar desde la femme fatale, que es lo más suave que se le ha podido decir, hasta casquivana, envenenadora, asesina, conspiradora, incestuosa, lujuriosa, pérfida, en fin, una mujer maquiavélica. Y desde luego hay muy poco de realidad, y se sabe perfectamente de dónde vienen esos infundios, y se sabe de dónde vienen porque ella formaba parte de una familia muy poderosa. Y es verdad que dentro de aquella época, como tú te puedes imaginar, Nacho, pues allí o conspirabas o te conspiraban, o matabas o te mataban. Entonces había que sustentar ese poder. La pena de todo esto es verdad que siempre está implicado el Vaticano, esos estados pontificios donde parece que tendrían que estar revestidos de espiritualidad y misticismo, pero Alejandro VI fue uno más de los que pasó por esa silla de San Pedro, que no fue ni peor ni mejor que los que le precedieron y los que le sucedieron. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta ese presentismo de que los acontecimientos que vamos a analizar tienen que ver en ese siglo XV y siglo XVI, y por lo tanto hay que justificarlos desde esa perspectiva histórica. Desde luego, como sucede en todas las familias y con todos los grandes protagonistas de la historia, siempre hay voces más negativas que intentan, pues generar esas leyendas que intenten, dilapidar, ¿no?, lo que es la historia real, en este caso del protagonista a la que vamos a dedicar este cronovisor. Lucrecia Borgia, ya lo has anunciado con anterioridad, nacida en 1480 y fallecida pues muy joven, con apenas 39 años, en 1519, y que, Jesús, tenemos poco tiempo porque hay muchísimas cosas que contar de esta familia aquí en este lugar maravilloso, en este palacio encomiable, que ya de por sí es una suerte de máquina del tiempo para viajar al pasado, pero tenemos delante el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues mira, nos vamos a ir a otro palacio y la fecha es el 21 de julio de 1498. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, no tengo yo mucha idea de estas cosas, pero estos fastos parecen de un bodorrio absolutamente ducal, casi ducal, ¿no? Un bodorrio, exactamente. Sí, además es una boda que pasa desapercibida, y eso que estamos hablando, ni más ni menos, pues que de Lucrecia Borgia, que se está casando con Alfonso de Aragón. Alfonso de Aragón, para situarnos, es el hijo natural o ilegítimo de Alfonso II, rey de Nápoles, y el príncipe de Salerno. Entonces, ya sabes un poco que esas alianzas eran muy importantes en aquel momento. Allí nadie se casaba porque sí, sino que había que buscar un patrimonio y sobre todo un linaje y una influencia. Y Alejandro VI pues buscó a este pretendiente, y estaríamos hablando, y aquí sí que tenemos que contradecir algunas de las biografías que se han escrito sobre Lucrecia Borgia, porque estaríamos hablando de la tercera boda, no de la segunda. En muchas biografías aparece el matrimonio con Alfonso de Aragón. Ahora estamos viendo el baile, la comida, los fastos, la pompa, la circunstancia en el Palacio de Santa María in Pórtico, que era el palacio favorito de Lucrecia Borgia en Roma. Pero su pretendiente, el que tenemos aquí al lado, que por cierto ya has visto que son dos pipiolos, Alfonso tiene 17 años y Lucrecia tiene 18 años. Lucrecia se casa más o menos por amor, más o menos,
Alfonso está totalmente rendido a los encantos de ella. Pero ¿por qué digo que es el tercero? Y aquí me acojo a una de las muchas biografías que se han escrito sobre los Borgia, y en concreto sobre Lucrecia, que es la de Juan Antonio Cebrián, que se titula Los Borgia, historia de una ambición. Y Juan Antonio Cebrián ya establece que cuando tenía 11 años Lucrecia Borgia, cuando tenía 11 años ya tuvo una boda por poderes con uno de los condes de Oliva, con Joan de Centelles, una familia valenciana, pero ni se llegaron a conocer porque un año después Rodrigo Borgia, que todavía no era papa, lo disuelve sin que los cónyuges, ya digo, se lleguen a conocer en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no le interesó, porque luego se dio cuenta de que quita. Pero técnicamente, históricamente, habría esa boda con poderes con el conde de Oliva. Por lo tanto, la siguiente sería con Giovanni Sforza y la siguiente, pues con Alfonso de Aragón. Estamos viendo, como ves, cómo es un baile, disfrazados ahí de animales, y era lo que se llevaba entonces. Risas, comida, mucha comida, y por fin, dicen las crónicas, en esa noche de bodas, ella consuma su matrimonio, porque anteriormente se había consumado de una forma extraoficial. Pocos conocían a Lucrecia Borgia en el siglo XIX. Sin embargo, todos, en especial los franceses, adoraban las obras de Víctor Hugo. No es de extrañar, pues, que al célebre autor romántico se le concediera crédito cuando supuestamente recuperó la biografía de Lucrecia en una obra teatral de escasa calidad. Si bien el recuerdo de aquella representación pasó al olvido, no lo hizo en cambio la terrible aura que desde entonces rodeó a la hija del Papa Alejandro VI, y desgraciadamente, todavía hay quien piensa hoy en día que lo expuesto por los románticos del XIX fue cierto. Lucrecia fue una mujer de su tiempo, dominada por la fuerza de su linaje, pero que, no obstante, apenas sonada, tuvo que ver con la política y los envenenamientos. Acabamos de escuchar en la voz de nuestro compañero Julio López un fragmento de un libro que yo recomiendo a todos los que nos están escuchando, esos pasajes de la historia. En esta ocasión el número 2 de Juan Antonio Cebrián. Hace un par de semanas hablábamos de él precisamente, y en esta ocasión pues nos ilustra, ¿no? Y a mí me abrió los ojos cuando lo leí en su momento para descubrir que realmente había detrás de los Borgia, de los Borja, otra realidad histórica que nada tiene que ver con esa leyenda negra que hay alrededor, en este caso de Lucrecia Borgia. Jesús Callejo, crononauta. Hay una parte de la leyenda que nace también en ese siglo XVI, pero también hay una parte que se asienta y se consolida en el siglo XIX, ¿no es así? Claro, a ver, posteriormente ya sabes que mucha gente utiliza esta figura, oye, que no deja de ser una figura histórica, pero también literaria, sobre todo por una mujer joven que muere muy joven, a la que se atribuyen muchísimos amoríos y encima a la que se atribuye un incesto, ¿no? O sea, la leyenda negra decía que se acostaba con su padre y también se acostaba con su hermano César. Entonces esa era una figura muy apetecible para ciertos autores franceses, sobre todo. Ya sabemos que Francia en aquella época también tuvo muchos intereses en Italia, ya sabes que fue invadido también en ciertos lugares de Italia, con los cuales intentó también el Papa Rodrigo Borgia, pues intentó hacer alianzas, pero los franceses de alguna forma tenían una visión bastante distorsionada de aquella época, de aquel momento. Y hay dos autores franceses muy reconocidos, auténticos bestsellers. Uno es Víctor Hugo. Víctor Hugo escribió una obra de teatro que publica en 1831, donde se hace eco de todas las maldades, de todos los rumores, donde se vilipendia a Lucrecia Borgia sin él tener ni idea, ni por supuesto ir a las fuentes para saber si eso era verdad o mentira. Por desgracia también Alejandro Dumas, el padre, pues también hace 3/4 de lo mismo cuando le dedica una novela dentro de una serie de novelas que él hace sobre crímenes famosos en la historia, y cómo no, mete a los Borgia como envenenadores y por supuesto pues a Lucrecia Borgia también como una conspiradora y como un artífice más que pasiva, también activa, ¿no? A la hora de envenenar. Dicen que con un anillo que ella llevaba, un anillo hueco en el cual incluía un cierto veneno y que metía en las bebidas, ¿no?, de aquellas personas que quería separar o eliminar. Todo es falso, ni tenía veneno, nunca envenenó Lucrecia Borgia a nadie, nunca mandó matar a nadie, nunca asesinó a nadie, eso está totalmente demostrado. También es verdad, ya digo, que ella se dejó usar de alguna manera, pero también era por la época. Los problemas ya vienen cuando ella
está viva y sobre todo se sabe perfectamente cuándo surge esta leyenda negra, de la cual luego tanto Víctor Hugo como Alejandro Dumas y otros cuantos autores tiran del hilo. Y es en el momento en que se casa a los 13 años con Giovanni Sforza. Los Sforza en aquel momento era una de las casas importantes, una familia milanesa. De hecho, Giovanni Sforza era el sobrino de Ludovico el Moro, y te puedes imaginar que los Borgia querían emparentarse con esta gran familia, ¿no? Por el poderío que eso te podía dar y sobre todo en ese tipo de alianzas, porque Alejandro VI, de las muchas cosas que hizo, una de las que no hizo fue unificar Italia. Él quería unificar Italia porque veía que aquello era un desastre y era una especie de corralillo. Pero bueno, es el que hizo el Tratado de Tordesillas, es el que dio el título de los Reyes Católicos, ¿no?, a Isabel y Fernando, es el que creó la Universidad de Roma, es el que hizo de mecenazgo, por ejemplo, para Miguel Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que la obliga a casarse con Giovanni Sforza. Y con Giovanni Sforza llega un momento en que ya no le interesa. La familia Sforza, porque hacen unas alianzas los Sforza con los franceses, no les interesa para nada y quiere eliminar ese matrimonio. Acuérdate que Lucrecia en ese momento tiene 13 años y lo que intenta es matar, ni más ni menos, a su yerno. Pero Lucrecia la avisa, huye. Bueno, al final Lucrecia se mete en un convento. Posteriormente tiene un hijo, sospechoso, el infante Romano lo llaman, pero le obligan a Giovanni Sforza a decir, porque lo obligan directamente a decir que no se ha consumado ese matrimonio y que él era impotente, por lo tanto se declara el matrimonio nulo. Bueno, Giovanni Sforza no le gusta nada el hacer eso públicamente y a partir de ese momento es cuando dice que Lucrecia Borgia efectivamente con él no tuvo ningún tipo de trato carnal, pero sí lo tuvo con su padre y lo tuvo con su hermano. Bueno, la leyenda negra empieza justo en ese momento. Jesús Callejo, crononauta, estamos escuchando un fragmento de esta ópera Lucrecia Borgia de Gaetano Donizetti. Fíjate que a mí me recuerda un poco a esa ópera Don Carlo de Verdi, en donde la princesa de Éboli ya en el siglo XIX recupera, ¿no?, parte de esa leyenda negra, pues como una mujer frívola, una mujer despiadada, etcétera, ¿no? Vemos que es una época, ¿no?, en donde grandes artistas pues miraban con cierta ojeriza a España, o por lo menos tampoco creo que lo hicieran con mala fe ni nada parecido, sino que bueno, que nuestra historia era un poco carne de cañón. En este caso la figura de Lucrecia Borgia, que en sus últimos años también protagonizó hechos insólitos y curiosos, ¿no es así? Sí, claro, en los últimos años, cuando por fin logra separarse de su familia, porque en fin, la influencia de su familia no era muy buena para ella, ya lo estamos viendo, al final a los 22 años se vuelve a casar, por cuarta vez, en este caso con Alfonso d'Este. Bueno, Alfonso d'Este, ya te puedes imaginar, una familia también muy destacada, en este caso, del Ducado de Ferrara, y ella se va allí, se va a Ferrara, porque estamos hablando ya de 420 kilómetros de distancia de Roma, al norte, y ella ahí es verdad que empieza una nueva vida diferente a la que había tenido, ya fuera de esas conjuras. Es una mujer que aprende de sus errores, porque se ha dado cuenta, en fin, de los berenjenales en los que la han metido y en los que ella se ha metido también deliberadamente. No olvidemos que es verdad que hay que eliminar esa leyenda negra, pero tampoco era una santa, pues como no la era prácticamente ninguno de aquellas épocas, y sobre todo cuando tienes poder. Bueno, el caso es que con Alfonso d'Este se va a Ferrara, y allí tiene, ya digo, una vida dedicada al mecenazgo. Allí conoce pues a grandes poetas como a Pietro Bembo, el que también se le atribuye una especie de romance. Conoce a Tiziano, donde hace una de las grandes obras de Tiziano, y además con el mecenazgo de Lucrecia. Y conoce a muchísima gente, hasta el punto de que se convierte su palacio en una gran biblioteca, pero también en una gran pinacoteca, con grandes cuadros. Y no solo ayuda a los artistas, sino que también funda un monte de piedad para los pobres, para los más desfavorecidos. De hecho, cuando ella muere a los 39 años, ella tiene 6 hijos allí, ¿no?, de los cuales pues 4 le sobreviven, porque hay algunos que mueren pues muy, muy pronto. De hecho, ella muere en el último parto, ¿no?, de una niña que al poco de nacer muere, y ella, por culpa de unas fiebres puerperales, pues acaba muriendo también ese 24 de junio de 1519. Bueno, pues durante todo ese tiempo que está en Ferrara es un momento esplendoroso para ella. De hecho, la llaman la buena duquesa, porque ella se convierte en duquesa de Ferrara. La llaman la madre del popolo, la madre del pueblo, por la cantidad de obras benéficas que está haciendo. Y sobre todo, y esto es un dato no demasiado conocido, porque
crea allí una granja de búfalas para que su leche sirva para uno de los quesos más afamados de Italia, que es la mozzarella. Bueno, pues también Lucrecia Borgia fue empresaria. Ya digo, es un dato muy poco conocido, pero que su actividad la tiene sobre todo cuando está encerrada. Es decir, tiene muchísimas cosas, ya digo, utiliza toda su influencia, todo su poder para ayudar a los que más valen, es decir, a los poderosos artísticamente hablando, y para los que están pasando las canutas, porque, en fin, Italia en aquel momento estábamos hablando de una etapa muy convulsa a la hora de gestionar aquellos estados que estaban riñéndose entre ellos. Entonces, eso es lo bueno que tiene esta mujer. Desde los 22 años hasta los 39 que ella muere, pues va haciendo distintas actividades. También es verdad que durante esa etapa va muriendo prácticamente toda su familia. Juan, su hermano, en 1497, su padre en 1503, César en 1507, en el sitio de Viana, en Navarra, su hermano Jofré en 1517 y ella, Lucrecia, en 1519. Por lo tanto, fue perdiendo un poco toda esa influencia, sobre todo a raíz de la muerte de Rodrigo Borgia, de Alejandro VI. Pero la imagen, el recuerdo que deja en Ferrara no tiene nada que ver con la imagen y el recuerdo que ella deja en Roma. Y, por supuesto, no tiene nada que ver con lo perniciosa de sus biografías a partir de su muerte, cuando intentan sacar pólvora, intenta sacar veneno, intenta sacar prácticamente petróleo de donde no lo había. Por eso yo creo que hay que reivindicar las luces y las sombras de Lucrecia Borgia. Desde mi punto de vista, y algo conozco de su biografía, brillan más las luces que las sombras en las que ella fue sometida a veces bajo fuerzas un poco oscuras. Bueno, pues fíjate, si hubiera que elegir algunos aspectos de la vida de Lucrecia de Borgia, yo me quedaba con lo de la mozzarella, que no tenía ni idea, y prefiero pensar eso que no en los supuestos envenenamientos que hizo a lo largo de su vida. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta en este maravilloso palacio ducal de Gandía. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y te llevas este calurosísimo aplauso de toda la gente que ha venido aquí virtualmente a acompañarnos. Muchas gracias, Nacho. Ha sido un auténtico placer. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Nos adentramos en la joya de Gandía, en la que fuera residencia de los duques de la ciudad. Las referencias a los Borja son constantes en el Palau. Es el caso del Salón del Trono o Salón de Coronas. Allí encontramos la doble corona real, emblema de esta noble familia. En el Palacio Ducal nació San Francisco de Borja, y también fue aquí donde encontró su vocación religiosa. El Palacio Ducal de Gandía es de origen gótico, pero el paso del tiempo y sus moradores han dejado la huella de distintos estilos artísticos. Un ejemplo es esta estancia, antiguo despacho de Francisco de Borja, convertida en capilla a principios del XX. El palacio fue construido por mandato de Alfonso el Viejo en el siglo XIV. Posteriormente pasaría con el ducado a la familia Borja. Con ellos llegó el Renacimiento y más tarde el Barroco. En esta época fue importante la aportación del 10º duque, Pascual Francisco de Borja y Ponce de León. Vivió la canonización de su antepasado Francisco de Borja. Con motivo de la conmemoración mandó construir la Sala Dorada, destinada a acoger los eventos sociales más floridos de la época. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia en este programa virtual que estamos haciendo, yo creo que en un lugar magnífico, un lugar espectacular, que es una verdadera máquina del tiempo que nos puede hacer viajar siglos atrás para conocer a una referencia de las familias en la historia de España, en la historia de Valencia, en la historia del Vaticano también, pero sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de ese paisaje urbanístico que rodea a todo aquello que está relacionado
relacionado con los Borja, y en este caso el Palacio Ducal, el Palau Ducal en Gandía, yo creo que es el mejor espacio con donde estamos también en este programa virtual de Ser Historia. Hemos comenzado el bloque escuchando un fragmento de un reportaje del Palacio realizado por Sumérgete de Producciones, en donde se nos daba una serie de pinceladas precisamente de esa magia, de esa forma tan espectacular que hoy, con pues el paso de los siglos, lógicamente se ha deteriorado, y también, como sucede con otros grandes monumentos, ha ido revisando o revisitando, ¿no?, como dicen ahora algunos snobs, todo aquello que se había construido a partir del siglo XIV, en época gótica. Balbina Sendra, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Balbina Sendra es la directora de este Palau Ducal de Gandía, a quien tenemos que agradecer, por supuestísimo, la invitación que nos ha hecho para realizar este programa aquí en Gandía, en el Palau Ducal. Balbina, la primera pregunta, ¿es precisamente este palacio donde estamos un lugar espectacular desde el punto de vista visual, quizá una de las mayores joyas, ¿no?, desde el punto de vista arquitectónico, más allá incluso también del trasfondo histórico que tiene de la ciudad de Gandía, ¿no? A nivel arquitectónico, dentro de Gandía es la más espectacular, sobre todo porque, como decía el reportaje que hemos escuchado un poquito antes de que yo empezara a hablar, es un abanico de estilos arquitectónicos. El hecho de que la vida de este edificio fuera tan larga y continúe siéndolo, empieza la construcción en el 14, tiene sus remodelaciones, sus ampliaciones, va haciendo que se vaya enriqueciendo de diferentes estilos. Entonces, desde el gótico hasta el neogótico, pasando por el barroco, por el mudéjar, el renacimiento, todo deja su huella dentro del Palau Ducal, con lo cual se convierte en un edificio que por fuera no demuestra todo lo que puede enseñar en su interior, y una vez partes por la puerta, ese arco de medio punto que le da la entrada, a partir de ahí empieza a sorprenderte y no deja de sorprenderte hasta la salida. A todos los que nos están escuchando, invito no solamente que ya en las próximas fechas, en un futuro, se puedan acercar a Gandía para disfrutar de este palacio, de este Palau Ducal de Gandía, la sede de los Borja, de los Borgia, y descubran también a través de la página web del Palau esas imágenes en 360 grados que nos van a ayudar, ¿no?, a hacernos una idea del lugar en donde nos encontramos actualmente de forma virtual. Balbina, lo anunciabas ahora, los inicios de ese palacio original son del siglo XIV, del siglo XV, lo que nos hace encontrarnos ante, podríamos decir, ¿no?, una rara avis, ¿no?, desde el punto de vista de la historia de la arquitectura de la península ibérica, porque son muy pocos los palacios que han llegado, y sobre todo con una calidad tan extraordinaria hasta nuestros días. La verdad que sí, que en cuanto a palacios es de los pocos que han quedado. Lo que sí que, claro, el Palau Ducal va un poco como toda la ciudad y coge las mismas etapas un poco que la ciudad de Gandía. Lo mismo le ocurre a la Colegiata que al Palau, lo mismo ocurre prácticamente con las 4 calles principales del Palau, es decir, todo en el siglo XIV. Con los duques reales tiene una primera etapa de construcción, toda esa Gandía medieval, después ya se remodela con los Borja, con María Enríquez, con las mujeres Borja, de las que hablaréis dentro de un ratito con mi compañera Estela Pellicer, y también, pues eso, como no, con Francisco de Borja, esa época de esplendor del siglo XVI y las posteriores remodelaciones. Pero sí, como Palau, como palacio, es una de las raro que se conserve de esta manera, y se conserva en gran parte, con lo cual sí es especial el Palau Ducal. Yo lo decía antes al principio, ¿no?, que adentrarse un poco en sus salas es como viajar en el tiempo a una época gloriosa de nuestro pasado. Es cierto que estamos en la sede de una familia ducal pues muy, muy importante, pero también hay que destacar, ¿no?, la conservación que ha tenido a lo largo de los siglos, y sobre todo el buen hacer, ¿no?, del trabajo de rehabilitación y mantenimiento que sigue teniendo este palacio, para que algunas de sus estancias, insisto, ¿no?, parece que cruces las puertas y parece que has retrocedido en el tiempo 3-4 siglos de una manera magistral.
También es un edificio que ha tenido suerte, en parte, porque este edificio que empieza en el siglo XIV, que después lo compran los Borja, lo compra Alejandro VI, Rodrigo de Borja aún, el futuro Alejandro VI, y después todo lo que le ha ido pasando, también hay que tener en cuenta que por allí pasan 11 generaciones, por aquí pasan 11 generaciones de duques Borja, pero finalmente el palau queda abandonado, se queda abandonado durante 100 años. 100 años de expolio, 100 años de maltrato, 100 años de olvido prácticamente, hasta que en el año 1890 lo rescata de ese abandono la Compañía de Jesús, por el hecho de que allí había nacido y había vivido Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía, tercer general de la Compañía de Jesús y claro, también canonizado San Francisco de Borja, con lo cual tuvimos esa suerte de que la compañía se interesara por el edificio en un momento en que estaba calificado de solar, es decir, que prácticamente se compró calificado como una ruina, podría haber desaparecido, pero llegaron a tiempo para comprarlo y se pusieron a vivir y aquí viven también actualmente. Además hay que tener en cuenta el hecho de que no solamente desde el punto de vista arquitectónico, aunque de esas, corrígeme si me equivoco, ¿no? En Balbina, de esas partes iniciales de los siglos XIV y XV realmente queda poco, ¿no? Pues como sucede con todos los edificios religiosos o civiles, en este caso, las transformaciones y las adecuaciones, ¿no?, que han tenido a las nuevas modas, a los nuevos tiempos, el Renacimiento, el Barroco, etcétera, ha hecho que la mayor parte de ese gótico se perdiera, ¿no? Pero incluso en el siglo XVIII, antes de comenzar ese valle, ¿no?, inmenso de casi 100 años de olvido, el propio Francisco de Goya, ¿no?, se dedicó a realizar ahí algunas de las pinturas, ya mejor dicho, en el 18 no, en el 19, casi a comienzos del 19, algunas de las pinturas que también da un poco de aire, ¿no?, y de solera a este edificio. Nosotros, más que las pinturas originales, tenemos digamos, copias de esas pinturas. Las pinturas originales no las tenemos, pero sí que es de tal interés que los artistas de cualquier época han estado trabajando en él o trabajando por él, digamos. Como también en su momento estuvo en Gandía en el Renacimiento, pues de los mejores autores del Renacimiento, y también se pasaron por el Palau. Algunos dejaron, como Paolo de San Leocadio, en este caso no fue en el Palau Paolo, sino su hijo Filipo, que pintó las pinturas de la Santa Capilla, de la capilla, unas grisallas que tenemos originales del siglo XVI, de la época de María Enríquez, de Francisco de Borja, pero sí que son muchos los grandes autores que se han puesto los ojos en el Palau Ducal, y de ahí tanta historia del arte. Detrás de estas puertas hay un palacio que esconde lugares ocultos y mágicos. Paredes que han vivido historias de reyes y reinas, religiosos y poetas, duques y duquesas. Patios que fueron testigo de guerras y revoluciones. Espacios que sirvieron de antiguas caballerizas y de prisión. Salas donde se repartió justicia y se celebraron bailes. Acabamos de escuchar un fragmento de un vídeo corporativo del Palau Ducal de Gandía, en donde se nos invita no solamente a visitarlo para realizar pues una visita cultural, una visita histórica, artística del edificio, que es de lo que hemos estado hablando en esta primera parte con Balbina Sendra, la directora de este Palau, sino que también hoy es un elemento vivo que recupera esa tradición ancestral de muchas de las actividades, ¿no?, que se realizaban en este palacio, pues en aquella época pues focalizadas en la familia de los Borja, pero hoy abiertas al gran público. Balbina Sendra, quizá uno de los atractivos más interesantes son esas visitas teatralizadas, ¿no?, con los propios protagonistas en los lugares in situ que te ayudan a revivir, ¿no?, la historia del palacio y sus protagonistas. La verdad es que hablar de una actividad que sobresalga sobre el resto es difícil. Más que nada decir que al año Palau Ducal es visitado por 58.000 visitantes actualmente, es decir, son muchísimas las visitas guiadas, las visitas no guiadas, las visitas teatralizadas, las visitas nocturnas. No solo hacemos visitas, sino todo tipo de eventos diferentes que sean atractivos para el público. El Palau Ducal es un edificio actualmente muy vivo
que está generando muchísimo interés, y la verdad es que no podría destacar la teatralizada, aunque sí que es una de las favoritas. Destacaría incluso más la nocturna. Por la noche la gente encantada de venir con otra luz, con otro ambiente. El cine de verano, hacemos el Cinepo de verano con versiones originales, a la fresca, que decimos nosotros, al fresco de la noche. Los conciertos de jazz, es que cualquiera de las actividades que puedas elegir es un triunfo, la verdad. Es que no nos podemos quejar porque tenemos muchísima gente que nos visita. Claro, hay conciertos, hay cenas, hay esos cines de verano, como decías ahora, Balbina. Bueno, pues muchos de los que nos escuchan dirán que, claro, lo que hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Que quizás tendemos a pensar que los grandes edificios antiguos solamente sirven de museos, pero la gestión cultural hace que, bueno, pues como en este caso el Palau Ducal de Gandía, sirva también de plataforma cultural, plataforma económica, y sea un atractivo para la ciudad y para la región, ¿no? Sí, la idea, o bajo mi punto de vista, cada uno puede opinar o no como opino yo, pienso que la cultura tiene que ser hasta cierto punto también sostenible, igual que tiene que tener sus ayudas, tiene que ser sostenible, y para sostenibilizar un edificio como el Palau Ducal es necesario que esté vivo, que la ciudadanía pueda estar en él, que los visitantes puedan venir a él, y la explotación turística en estos momentos es una de las principales vías para poder ser sostenible, para poder funcionar. Tener un patrimonio a puerta cerrada no sirve de nada. El patrimonio se tiene que enseñar, y tienes que hacerlo vivir a todas las generaciones, no solo a una edad, no solo a los niños o solo a los jubilados sino que tiene que ser primero accesible a todo el mundo, con todo tipo de precios, con todo tipo de formas de hacerlo, y con todo tipo de experiencias diferentes según edades y según preferencias. Y esa es nuestra filosofía, y en esa línea trabajamos. Y desde luego que creo que lo estáis consiguiendo con mucho éxito, ¿no? Y prueba de ello es, como decías, esos casi 60.000 visitantes anuales que hay en el Palacio Ducal de Gandía, y que nos acerca a esa realidad. Es bueno, pues como poner, cuando nos hacemos una fotografía que simulamos el fondo, pues aquí lo podemos hacer de una manera real. Es un lugar que tiene una historia increíble desde el siglo XIV hasta nuestros días, un palacio espectacular, y que, digo, es el referente no solamente de una familia, sino de una ciudad y sobre todo de una historia que mantenéis absolutamente viva. Balbina Sendra, directora del Palau Ducal de Gandía, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros por haber venido y por conocer el Palau Ducal, y espero que nos veamos pronto por aquí. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Me casé con el segundo hijo del Papa, con el que sería el segundo duque de Gandía, Juan de Borja. Y cuando mi marido falleció, asesinado en Roma, yo me quedé como duquesa regente aquí en Gandía. Esta voz, desde luego, no es una voz casual, es una voz de una actriz que interpreta a uno de los protagonistas, una de las protagonistas que vamos a tener en los próximos minutos en Ser Historia, en este programa especial de Ser Historia en la cadena SER que estamos haciendo desde el Palacio Ducal de Gandía, en Valencia, y de una manera virtual, pero desde luego que muy cercana, porque nuestros oyentes van a sentir de una manera muy directa las vivencias, ¿no?, que se pueden sentir en un lugar tan maravilloso como este. Hemos empezado nuestro programa hablando de esas leyendas negras que hay alrededor de la familia de los Borgia, los Borja. Hemos hablado también del palacio, y vamos a ir acercándonos poco a poco precisamente a esas protagonistas, ¿no?, en este caso a esas mujeres que siempre focalizamos todo la historia pues en los hombres, y sin embargo hubo muchas mujeres que marcaron pues el devenir de la familia, y yo creo que de una manera merecida
vida necesitaban y merecían este espacio en estos minutos. Estela Pellicer, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Estela Pellicer es guía del Palacio Ducal de Gandía, es guía oficial de turismo y gestora cultural. Estela, escuchábamos a esta actriz interpretando la figura de María Enríquez, que fue esposa de Juan de Borja. Siempre en esa primera parte, lo decíamos antes, no hemos hablado de la leyenda negra que cubrió gran parte, ¿no?, de la vida de Lucrecia Borgia, pero realmente, viéndolo con esa mentalidad histórica, no creo que ninguna mujer de esta familia, como sucede con mujeres de otras familias o de otros entornos históricos, podamos tildarlas hoy de buenas o malas, sino que eran, bueno, pues estaban amoldadas un poco a la realidad, ¿no?, a la realidad que les tocó vivir. Efectivamente, no las podemos tildar de buenas ni malas. Estaban más que adaptadas a la realidad, porque justamente has mencionado a dos mujeres, Lucrecia de Borgia y María Enríquez, que a pesar de ser mujeres, bueno, pues fueron capaces de gestionar, es decir, de decidir cosas que antes era, bueno, pues para la situación era imposible en aquel momento. María Enríquez de Luna quizás sea el referente, el mayor exponente de esa vertiente. Luego, un poco más adelante, y vamos a escuchar también un fragmento de esa obra de Francisca de Jesús, Isabel de Borja, que es una mujer también religiosa, pero también metida en el mundo de las letras. Estela, María Enríquez, como digo, es ese referente de mujer que también acabó en el mundo religioso, pues también pues como sucedía con otras tantas en aquella época, ¿no? Sí, exacto. María Enríquez fue un referente porque, bueno, como bien has dicho, se casó con el hijo de Rodrigo de Borja, el Papa Alejandro VI, Juan de Borja, y a la muerte de él se convirtió en duquesa regente. Fue un referente porque, además de plantarle cara a su suegro, que era el Papa Alejandro VI, podríamos decir que fue la persona con más poder que había en el mundo en aquel momento, estuvo regente como duquesa, y además elevó el ducado de una manera que no había llegado hasta entonces, ¿no? Con muchas medidas. Sí que es verdad que al final de cuando su hijo llegó a mayoría de edad y acababa de nacer su nieto, quien sería Francisco de Borja, él ingresó en el convento de Santa Clara, aquí en Gandía, donde terminaría siendo abadesa. ¿Cómo se sentían las mujeres de aquella época en la familia Borja? Imagino que orgullosas de la estirpe y de la singularidad de lo que proyectaba su familia, porque pensemos ese eco, ¿no?, que tuvieron a lo largo de los siglos XVI, XV, XVI y prácticamente también el XVII, no solamente en la península, en España, sino también en el Vaticano, y toda la influencia que ello revertía, ¿no?, en la cristiandad. A ver, es muy difícil adivinar cómo se sentían estas mujeres, ¿no? Yo creo que por una parte se sentirían orgullosas, ¿no?, de la familia a la que pertenecían, pero por una parte estamos hablando de dos mujeres que, aunque tuvieron muchas similitudes a la hora de gestionar, las dos fueron duquesas e hicieron una excelente labor en su ducado. Estamos hablando Lucrecia de Borgia, que fue la hija de Alejandro VI y que fue una persona que sirvió como títere de su padre. De hecho, estuvo comprometida 5 veces, se casó en 3 ocasiones y fue como un mero objeto, como moneda de cambio de su padre Alejandro VI. Yo supongo que a partir de su segunda parte de su vida, cuando se casa con Alfonso de Este y es duquesa de Ferrara, ya empieza ella a
realmente a realizarse, ¿no? Y mantenerse despierta, ocupada, gestionando lo que es el ducado de Ferrara. En cambio, María Enríquez, como enseguida se quedó viuda, empezó a hacer su labor como duquesa regente. Entonces estamos hablando de dos personas que, aunque mantenieron una labor como duquesa regente muy importante y hicieron una labor excelente, yo creo que se sentían de manera diferente. Uh-huh. Imagino que todo ello también le acarrearía infinidad de enemigos, no solamente los propios dentro de la familia por intentar hacerse con su herencia o su favor, pero también en ese entorno tan machista del momento, y viéndolo con la perspectiva del siglo XXI, porque a mí es una cosa que siempre digo, ¿no?, en el programa, ¿no?, hay que verlo todo con un horizonte en el que tenemos que quitar nuestros prejuicios, porque hoy lo que vemos, que una mujer pues vaya al convento y lo vemos como una aberración y tal, en aquella época era lo que estaba normalizado y lo que era natural, entre comillas, ¿no? Nos guste a nosotros o no, y era, bueno, pues el camino que se había tomado, ¿no? Pero que una mujer tuviera ese poder en aquella época, a comienzos del siglo XVI, en esa primera mitad del siglo XVI, imagino que le generaría infinidad de enemigos. Sí, supongo que sí. En el caso de María Enríquez no sé exactamente si generaría enemigos, lo que sí que sería muy sorprendente, supongo que para la sociedad del momento, no solo por el poder que tenía, sino por el poder de gestión que tenía esta señora. Estamos hablando de una persona, una mujer que aumentó los beneficios del ducado comprando tierras, vendiendo las que tenía en Roma, disminuyó los impuestos para atraer más personas a Gandía, para que trabajaran las tierras de Gandía. Fue una gran mecenas, modernizó Gandía. Aquí trajo los mejores artistas que estaban trabajando en Valencia, por ejemplo, el constructor Pereconte, que en Valencia construyó la Lonja de la Seda, que hoy en día es patrimonio de la UNESCO. Mandó construir un reloj en la Colegiata, que esto fue algo bastante insólito, ¿no? Porque fue como arrebatarle el poder del tiempo a la Iglesia. Entonces, claro, no sé si sería odiada María Enríquez. Lo que sí que supongo que en su entorno, en la sociedad en que ella vivió, la gente estaría muy sorprendida. La concordia y la paz de las unas con las otras suplico de rodillas a los pies de cada una. Y no lo escribo sin lágrimas, porque en esto está todo el bien de una congregación, y sin ello todo lo demás vale poco. Lo que a esta paz me parece que podría ayudar sería hacer cada una muy de veras examen, a lo menos una vez en la semana, de las 7 afecciones de su alma, y ver qué ama, qué aborrece, qué teme, qué espera, de qué se duele, de qué se alegra y de qué se corre. Y considerando para qué se las dieron y cómo las ha empleado y emplea, hallará los daños que le han acarreado y la mezcla que han hecho los vicios con las virtudes, y que lo que piensa ser celo pueda ser pasión, y lo que pensaba ser discreción hallará que es disolución, y lo que pensaba ser prudencia hallará ser soberbia, y lo que pensaba estar en orden era puro desorden. Hemos escuchado un fragmento de esas exhortaciones espirituales en la voz de Carmen Ruiz, obra de una de las mujeres también de la familia Borja, quizás más relevantes, ¿no? Por ese aspecto religioso, pero también por ese aspecto espiritual, casi místico. Ahora indagaremos algunos aspectos, y también el mundo literario, que es Isabel de Borja, conocida en el mundo religioso como Francisca de Jesús. Estela Pellicer, estábamos hablando antes sobre todo de esas mujeres quizás más vinculadas al mundo de la política, como María Enríquez de Luna,
Y sin embargo, Francisca de Jesús nos ofrece también esa otra vertiente, ¿no?, de lo que es la religiosidad, algo también muy normalizado, muy natural en una familia como los Borja, ¿no? De Francisca se dijo, de Isabel de Borja se dijo que quizá pudiera ser la madre, ¿no?, de Francisco de Borja. No sabemos si es así. A ver, sí que es verdad que las mujeres de las que estamos hablando, a pesar de que lo que se destaca de ellas es que fueron personas muy, podríamos decir, muy modernas, ¿no?, para su tiempo, muy destacables. Eso no quita que fueran profundamente religiosas. Lucrecia y María, las dos terminaron en un convento. Y fueron personas que a pesar de que ahora lo veamos en la perspectiva histórica y nos parece que fueron muy modernas para su tiempo por las medidas que adoptaron, para lo que significaba ser mujer en aquel momento y las decisiones que tomaron, eso no quita que fueran personas muy religiosas y que mantuviesen pues todo este tipo de creencias, ¿no? Era bastante habitual. Imagino que no todo el mundo sabía leer y escribir en aquella época, ni siquiera los nobles, todos tenían acceso, o por lo menos el interés, ¿no?, de poder leer o escribir, y que Francisca escribiera sus pensamientos, sus esos elementos quizás más personales, más místicos, también es un elemento que hay que añadir en valor de esta mujer. Sí, evidentemente en aquella época pues las mujeres de que pertenecían a la nobleza sí que sabían leer y escribir, pero bueno, casi siempre era para que leyesen la Biblia. De hecho, se llegó a prohibir, ¿no?, que leyesen las monjas en los conventos. Prohibieron la lectura de novelas de caballería. Entonces, sí, claro, que una persona exprese sus sentimientos, sus ideas, como lo expresa Isabel de Borja, pues es muy relevante. Sí que sabemos que, por ejemplo, Lucrecia y María, además, pues no escribían como lo hizo Isabel de Borja, pero mantuvieron una relación epistolar bastante relevante, ¿no?, aunque nunca se vieron en persona. Y además, pues bueno, entendemos que para poder gestionar sus ducados, pues evidentemente sabían más que de escribir y leer. Estos días documentándome un poco precisamente de esa correspondencia, incluso los miembros de la familia Borja, aunque estuvieran en Italia, incluso hubieran nacido allí y fueran de la familia de Gandía, ellos escribían siempre en valenciano. Yo no sé si esto es correcto, se sabe por la documentación. Sí, de hecho, en la corte del Papa se dice que se hablaba valenciano, y se dice de una manera despectiva, porque tenemos que decir que en menos de 50 años hubo 2 papas de la familia Borja, lo cual era un puesto que siempre había estado ocupado por italianos, ¿no? Entonces se hablaba de manera despectiva que en la corte del Papa se hablase valenciano. Bueno, pues todo eso ha pasado ya a la historia y es parte precisamente del valor de este pasado que hemos estado intentando recuperar y redescubrir en estos últimos minutos junto con Estela Pellicer, que es guía oficial de turismo, guía del Palacio Ducal de Gandía y gestora cultural. Estela Pellicer, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Apenas unos segundos para que alcancemos las señales horarias
llegan nuestros compañeros del servicio de noticias, del servicio informativo de la cadena SER. Nosotros nos quedamos aquí, en este salón del Palacio Ducal de Gandía, para a la vuelta seguir intentando hacer un poquito más de historia en relación a los Borgia. Los Borja, esa familia tan extraordinaria del Renacimiento sobre la que hay una leyenda negra increíble que aquí vamos a intentar desmenuzar y aclarar. Estás escuchando Ser Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Tan mala, señora, ha sido para que desaparezcáis sin dar explicación alguna. Nunca soñé con servir a nadie más virtuoso que vos. Pero os puse en evidencia y traicioné la confianza que el emperador depositó en mí. Hablar con Cortés fue mi decisión. ¿Por qué os provoca tanta congoja algo que no os compete? Majestad, no me obliguéis a decir lo que jamás debería ser oído. Mi devoción por vos va mucho más allá de la lealtad. Solo Dios y la que sea vuestra esposa merecen la devoción que me profesáis. No la malgastéis con un imposible. Como tapar el sol con un dedo. Dirigiendo la vista hacia otro lado. Pronto asumiré la regencia. Y me habéis demostrado que no tendré mejor servidor que vos. ¿Pensáis abandonarme en semejante trance? Mi vida está en vuestras manos. Haced con ella lo que os plazca. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Palau Ducal de Gandía, el palacio de los Borgia, gracias al ayuntamiento, al propio Palau y a la cadena SER en Gandía. El fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la serie de televisión española Carlos I, en donde recrea un momento, un encuentro entre el protagonista que va a tener los próximos minutos aquí en nuestro programa, que es Francisco de Borja, y la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos I. La verdad es que a lo largo de la historia son muchos los personajes que han cambiado su vida después de un momento importante, de una vivencia y sobre todo por estar en un escenario en concreto bien de sus vidas o bien del desarrollo político, social que les ha tocado vivir. Pues muchas de esas experiencias seguramente marcaron un poco el devenir de nuestro protagonista Francisco de Borja. Santiago Laparra, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Santiago Laparra es historiador y es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Santiago, imagino que Francisco de Borja, lo primero, estoy convencidísimo de que muchos de los que nos están escuchando no habían caído en la cuenta de que los Borgia y los Borja son lo mismo. Sí, la misma familia, efectivamente. Sí, lo que pasa es que cuando la familia se traslada a Italia, y uno de los miembros de la familia, Alfonso de Borja, es elegido por sorpresa universal, comenzando por el propio interesado Papa, Calixto III. En Italia, el apellido Borja, hay que escribirlo Borgia, para que en italiano suene como en valenciano, Borgia. Pero es la misma familia, efectivamente. El protagonista de este bloque, Francisco de Borja, podríamos decir que él acabó siendo religioso, pero
no era ni segundón en su familia, ni nada que pudiera orientar precisamente hacia ese camino. Él de niño era el primogénito de la primera familia de la nobleza valenciana, de los Borja, unos advenedizos, y su futuro, su educación fue una educación muy religiosa, como correspondía a una familia cristiana de la época, quizá con el agravante de que su abuela, María Enrique, de la que acabamos de oír hablar, era una persona, ella sí que lo era, muy religiosa, muy devota de San Francisco. Nuestro protagonista debe su nombre, no por casualidad, al poverello de Asís, al fundador de los franciscanos, pero el futuro de nuestro protagonista no estaba escrito que fuera en la religión, y desde luego muchísimo menos dentro de la Compañía de Jesús, una orden nueva que su íntimo amigo el emperador Carlos I nunca entendió. Primero, por qué renunciaba al ducado para hacerse religioso, pero en segundo lugar, para hacerse religioso de una orden que no tenía prestigio como el de las grandes órdenes mendicantes tradicionales. En cualquier caso, es una decisión muy personal de Borja, que a los historiadores les ha ocasionado sucesivos quebraderos de cabeza, básicamente dos. Primero, ¿por qué renuncia al ducado? Repito, al señorío más importante en términos económicos y sobre todo en influencia política del reino de Valencia en el siglo XVI. ¿Cómo renuncia a esa posición hegemónica? Y en segundo lugar, otro de los quebraderos de cabeza de los historiadores es por qué opta por esta orden nueva. Son dos decisiones difíciles de interpretar, sobre las cuales yo creo que se ha especulado mucho y no siempre de manera acertada. Recordemos que nuestro protagonista nació en Gandía en el año 1510 y que relativamente joven hoy, pero para la época era una edad absolutamente normal. En el año 1529 él se casa con Leonor de Castro, que era una dama de Isabel de Portugal. Imagino que, yo no sé si ese es el detalle que le hace todavía crear esos vínculos más cercanos con el emperador y con la propia Isabel de Portugal. En ese corte que escuchábamos al principio de la serie de televisión, bueno, pues se da a entender, ¿no?, esa relación, ese querer, ¿no?, que sentía Francisco por la emperatriz, que yo no sé si es parte también de una leyenda o realmente, ya sabemos, a los guionistas españoles les gusta mucho hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por eso lo pregunto, Santiago. Nos movemos en un campo de minas con las palabras. Ese querer puede ser ambivalente, y plantea usted un tema extraordinariamente interesante, y como todo lo relacionado con los Borja en general y San Francisco de Borja en particular, muy controvertido. Mire usted, en primer lugar, a mí me parece importante, muy importante, matizar que la relación de Borja con Isabel de Portugal, digámoslo en términos actuales, nunca pasó de una relación profesional. El resto son especulaciones muy poco afortunadas de, sobre todo, los autores románticos, en particular el Duque de Rivas, con una obra muy poco afortunada también, El solemne desengaño, donde literalmente, porque no, se inventa esos amoríos de Borja con la emperatriz que nunca existieron. Hasta el punto de que una de las frases que se pronuncian en ese corte que usted ha tenido la amabilidad de poner de la serie de televisión, que he tenido la ocasión de copiar literalmente: mi devoción por vos, le dice Borja a la emperatriz, va mucho más allá de la lealtad. No me imagino a Francisco de Borja pronunciarla nunca delante de la emperatriz Isabel.
una mujer. Imagino que eso sería un exceso de privanza y de confianza. No, la confianza era total. La confianza era total porque efectivamente desde el año 1528, en que Borja, febrero de 1528, en que Borja va a servir a la corte, inmediatamente se gana la voluntad del emperador primero y de la emperatriz, a continuación Isabel de Portugal, hasta el punto de que Borja no se casa con Leonor de Castro, una dama de la emperatriz. A Borja lo casan con Isabel de Castro, pero a Borja lo casan con Isabel de Castro en contra de la voluntad expresa de su padre, don Juan de Borja Enríquez, el tercer duque de Gandía, que él aspiraba para su primogénito y heredero una dama de la alta aristocracia valenciana, no una portuguesa desconocida. Y Borja acaba casándose con Leonor de Castro, dama de honor, efectivamente, de la emperatriz, por deseo expreso de la emperatriz, a la cual Borja sirvió como caballerizo mayor, y con la cual tuvo una relación de extraordinaria lealtad, de afecto amistoso, pero ni un milímetro más allá de la relación de amistad pura y dura, en contra de lo que sugería el duque de Rivas y lo que a partir de ahí se ha especulado, y en contra, por lo tanto, de lo que puede dar a entender esa frase que le repetía antes sobre la devoción de Borja hacia la emperatriz, fuera más allá de cumplir estrictamente con su deber. Por lo que usted me está diciendo, Santiago Laparra, estoy viendo, ¿no?, que una de las familias más importantes de la historia de España, la familia de los Borja, por ese eco, ¿no?, y por esa expansión e importancia que tuvo en el papado, tanto desde el punto de vista político como religioso, pues sucede como siempre, ¿no? Pasa con las grandes familias, que hay muchísimas leyendas urbanas y muchísimos elementos que no tienen una realidad tangible, ¿no? Imagino que eso también marcaría un poco la propia existencia de Francisco de Borja, ¿no? Porque yo no sé si en aquella época los Borja, lo comentábamos antes con Estela, imagino que las mujeres, siendo tan importantes, pues generarían esas envidias, esos celos, esos miedos también. Francisco de Borja, ¿cómo veía a sus ancestros? ¿Cómo veía a su familia? Pues claro que pues casi contemporáneos de él, pocos años antes, habían sido papas, habían sido personas muy importantes. Imagino que eso también, pues aunque se fuera duque, grande de España, etcétera, lo que fuera, eso marcaba un poco también, ¿no? La propia personalidad del individuo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ha dicho usted una cosa que es particularmente relevante en el caso que nos ocupa de los Borja, que es el peso de la leyenda, que efectivamente es una constante que se repite en otras familias, con otros apellidos, en otros momentos, pero particularmente resulta pesado y destructivo ese peso de la leyenda en el caso de los Borja, porque aquí se impone la leyenda a la crítica histórica, y la imagen que tenemos de los Borja es una imagen tan tópica, y yo diría tan pobre, llevado por ese tópico, que la figura de Alejandro VI, por ejemplo, se identifica con una imagen de depravación, de pecado, de incuria, de generación personal, que no es ni siquiera lo más relevante ni lo más original de su pontificado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de Borja, San Francisco de Borja, que nació 7 años después de la muerte de su bisabuelo, el Papa, él nace con el estigma de la leyenda antiborgiana, que es una leyenda que surge en época de los Borja, cuando muere Lucrecia Borja, tía abuela de Francisco, en el Pasquino de Roma, ese torso que está un torso de una vieja escultura griega junto a la Piazza Navona, donde los romanos expresaban su ingenio crítico contra las autoridades. Apareció una de estas leyendas en latín, cuya traducción al castellano es, bueno, aquí yace Lucrecia, la que dice llamarse Lucrecia de nombre, en realidad Thais, hija, esposa y nuera de Alejandro, del Papa. Este era el epitafio del pueblo romano, dedicado a Lucrecia Borja en 1519, cuando muere Lucrecia.
Mire usted, hay una anécdota extraordinariamente elocuente que todos los biógrafos de Borja conocen, porque es una cosa muy llamativa, que me resulta muy ilustrativa para hacer entender lo que quiero decir en este punto, que es la siguiente. En el último viaje de Francisco de Borja por Francia, España y Portugal, enviado por Pío V en una alegación diplomática, acompañando al cardenal Alejandrino, Borja volvió de ese viaje en 1571 literalmente medio muerto. No aguantaba más, no podía más, era un hombre a punto de cumplir 62 años, con muchos achaques, y literalmente el último tramo de su viaje, cuando atraviesa la Francia que está en llamas literalmente por las guerras de religión y cruza la frontera con Italia en Ventimiglia, no puede literalmente, insisto, dar un paso más, es conducido en parihuelas. Pues bien, por mal que se conozca la geografía italiana, cualquier oyente tendrá en mente que el camino más corto desde la frontera con Francia, Ventimiglia, pasado Niza hasta Roma, es por la costa del Tirreno, o sea, por la Toscana y por Florencia. Sin embargo, el último viaje de San Francisco de Borja, desde ese punto, la frontera de Italia a Roma, no es por la costa del Tirreno, no es por la Toscana, es vía Ferrara, que está en la otra parte de Italia, en la costa del Adriático, en la desembocadura del Po, la llanura padana. Borja da un rodeo, insisto, literalmente en parihuelas, porque no podía andar, y pasa en el Palacio de los Este un mes para reponerse, continuar su viaje hasta Roma y fallecer al cabo de 3 días de llegado a Roma. ¿Por qué pasa Borja por Ferrara? Yo estoy convencido de que era un homenaje a su tía abuela Lucrecia, sobre la cual pesaba todavía en el año del que estamos hablando, 1572, el recuerdo de esa leyenda negra. No puedo jurar que esta sea la emperatriz. Pero sí juro lo que es su cadáver el que aquí ponemos. Y juro también, nunca más servir al Señor que pueda morir. Un nuevo pasaje de esa serie de televisión española Carlos I, en donde escuchábamos a Francisco de Borja ante el féretro de Isabel de Portugal, y que según la tradición, porque tengo que decir que antes estuve hablando con nuestro invitado Santiago Laparra, historiador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, él ya me decía que una vez más estamos ante un hecho legendario. Don Santiago, esto sucedió en 1539, pero no supuso la conversión de Francisco de Borja a una vida religiosa. Ni muchísimo menos, con el añadido de que no tengo la menor duda de que Borja nunca pronunció esas palabras con las cuales se le identifica. Era lo que comentábamos antes sobre el terrible y lamentable peso de la leyenda. Pero le reitero, no tengo la menor duda de que nunca pronunció esas palabras. Y no tengo la menor duda básicamente por 2 razones. Primera, porque sé quién se las inventó esas palabras. Esas palabras no son de San Francisco de Borja. Esas palabras se las inventó su primer biógrafo, Dionisio Vázquez. Dionisio Vázquez es un jesuita al cual el padre Acuaviva, general de la compañía, le encargó una biografía de Borja que escribió en 1586 el padre Vázquez, y esta biografía ha estado en los cajones hasta el año 2010, que la publicamos nosotros. Porque el mismo general de la compañía que le encargó a Dionisio Vázquez la biografía de Borja vetó su publicación por razones que no hacen ahora al caso y que nos llevarían muy lejos, a no ser que a usted le interesen, y con mucho gusto se las explicaría. No obstante, esa biografía, que fue inédita, corrió el manuscrito de mano a mano y era muy conocida. Pero es que aparte de este hecho de que esa frase es de Dionisio Vázquez y no del propio Borja, sería incomprensible que Borja hubiera dicho esa frase en el momento
del sepelio de la emperatriz, porque esa escena del sepelio ocurre el 17 de mayo de 1539 en la cripta de la Catedral de Granada. Mayo de 1539. En junio de 1539, Borja estaba tomando posesión como virrey de Cataluña al servicio del emperador Carlos I, que era un señor muy poderoso, pero no era inmortal. Una de dos, o Borja nunca pronunció esa frase, o Borja era un cínico. Y yo le aseguro a usted que Borja no era un cínico y que nunca pronunció esa frase. Desde luego es una vida repleta de elementos que quizá caracterizan, ¿no?, la vida de lo que podríamos definir como un gran personaje histórico, una gran persona, un gran hombre. Tenemos apenas un minuto y medio. Santiago Laparra, no me gustaría dejar de este bloque que dedicamos a la figura de Francisco de Borja sin por lo menos mencionar, ¿no?, que quizás muchos de estos protagonistas llegan a nuestros libros de historia por haber sido pues el personaje principal de situaciones, de leyendas, etcétera. Bueno, pero también Francisco de Borja hizo sus pinitos en música. Escuchamos ahora de fondo un tema que se le atribuye, ¿no?, ese Aleluya de la Visitatio del Sepulcri, que también entra muy de lleno en esa vida mística, esa vida religiosa, esa vida más intimista que muchos religiosos de esta época pues personalizaban. Sin lugar a dudas, Borja, parece bastante claro según los especialistas que la música de la Visitatio Sepulcri no la compuso Borja, porque Borja era un gran aficionado a la música, pero esta composición no es la de un aficionado, sino la de un músico de muy primera línea que Borja contrató para elaborar una pieza y que constituye una verdadera joya de la cultura europea. Desde luego, no podíamos acabar si no fuera con otra referencia de esas leyendas que rodean a los grandes protagonistas de la historia, que son quizá pues esos argumentos que los hacen crecer aún más, ¿no? En ocasiones son leyendas oscuras, son leyendas negras, en otras ocasiones, como esta de la música, la autoría de esta pieza, pues es quizá para dar un poco más realce, sin necesidad de ello, porque desde luego la figura de Francisco de Borja no lo necesitaba. Fue uno de esos grandes Borja, uno de esos protagonistas de la familia que marcó la historia desde el Renacimiento, prácticamente finales del Gótico, el Renacimiento hasta el Barroco, con esa canonización en 1671. Santiago Laparra, historiador, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ustedes por contribuir a divulgar la historia en general y la de los pobres Borja en particular. Ha sido fantástico poder hacer este programa de Ser Historia aquí en el Palacio Ducal de Gandía, un lugar increíble que recomendamos a todos los que nos están escuchando para poder recrear y vivir en primera persona no solamente la familia, la historia de la familia de los Borja, los Borgia en italiano, sino también la historia de un palacio, de uno de los momentos más brillantes de nuestro Renacimiento. Como decía al principio, el programa no hubiera sido posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Gandía, sin la ayuda, por supuestísimo, del Palacio Ducal, que nos ha abierto sus puertas y nos ha dado toda serie de facilidades, y por supuesto también a nuestros compañeros de Radio Gandía, con José Luis Estrugo a la cabeza. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José Joaquín Gorrita en esta ocasión aquí en el Palacio controlando esta máquina del tiempo, esos aparatos técnicos. Como siempre, delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias también a todos ustedes que de manera virtual han estado aquí compartiendo su pasión por la historia en este Palacio Ducal de Gandía. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.